una acción de Semanario Gaudium para Codipac León en colaboración con Cultura Digital. Esto es Un Café en Gaudium. Bienvenidos a Un Café con Gaudium. Estamos aquí, Francisco, Paco, Chuy. Hoy el tema que tenemos es el catecismo. Aprovechando que este próximo fin de semana van a festejar a todas las catequistas de la diócesis, aprovechamos para hablar de este tema. Haciendo un poco de memoria, yo creo que el catecismo va cambiando de generación en generación. A mí me tocó el catecismo de ir al templo los sábados y íbamos media hora y con eso estábamos preparados. Y también me tocó que doña Ceci, una señora que quise mucho, ya está en el cielo, me preparara en su casa, iba yo con ella y me contaba, por ejemplo, la historia de Adán y Eva y me la relataba. Yo me emocionaba cuando me contó sobre Sansón. Yo decía, yo quiero ser Sansón. Y lo demás fue, en mi caso fue repetir 10 veces escribir el Padre Nuestro. Esa era mi tarea. 10 veces el Ave María. Y 10 veces el credo, la mano se me acalambró. Pero esa era la preparación que en mi tiempo me tocó. Y ahorita mencionábamos antes de empezar la transmisión que a nosotros nos tocaba, no sé cómo fue con ustedes, la preparación en 3 meses. Ya estabas listo para hacer la confirmación o la primera comunión. ¿Tú cómo la viviste, Paco? Sin mencionar en qué año fue, porque todos somos muy jóvenes todavía. Claro, no, yo no tengo problema. Hola, ¿cómo están a todos? Buen día, tardes o noches, según nos vean. No, yo no tengo problema con señalarlo. Yo pienso, que no me acuerdo bien, que yo acudí al catecismo por ahí entre 1988, 1990. Igual que tú, Gabriel, con una catequista llamada Doña Irene, que también de Dios goce, que estaba a una casa de donde vivíamos, y también igual la preparación fue de una manera rápida, pero lo que sí había, yo imagino que a ustedes también les tocó, era un gran testimonio de parte del catequista. Era un gran testimonio, era una gran convicción, era una gran piedad popular, y sobre todo mucho amor a esta preparación que nos daban. Recuerdo también que a la misa, el día de mi primera comunión, llegué tarde, es el sello de la casa. Entonces, pues de alguna manera siempre me va a quedar grabada como cuando íbamos a misa con ella comulgaba y se hincaba, se arrodillaba, y con mucho fervor y mucha piedad le valía un sorbete a nosotros. O sea, toda la misa estaba, pórtense bien, cálmense, tranquilos, demás, pero cuando ella comulgaba, se recogía, se arrodillaba, y entonces para mí ese fue un testimonio precisamente de la grandeza de lo que es la Eucaristía, porque mi propia catequista dejaba de hacer lo que estaba haciendo con tal de tener esos momentos de privacidad. Y esa es mi experiencia que puedo tener. Ya después acudí a la parroquia a una catequesis post primera comunión. Recuerdo mucho a la catequista, no me recuerdo si se llamaba Paz también, Dios no sé. Y ahí la educación pues fue ya de continuidad. Yo todavía alcancé a la confirmación de pequeño, entonces no tomé catequesis. Y esa fue mi experiencia. Chuy, ¿tú qué nos puedes contar del tiempo que estuviste en el catecismo y eras un pequeño Chuy? Pequeño. Pues sí, era muy pequeño entonces, ahorita ya no tanto. A mí todavía me tocó mis primeros años de catequesis, el clásico de que te ponían el texto del padre Ripalda, era el famoso entonces, y te hacían hacer planas y planas y planas de las preguntas del padre Ripalda. Eso fue en la escuela. No me acuerdo el nombre de mis catequistas, qué pena. Fue hace muchos años. No lo recuerdo, pero mis primeros catequistas pues, fueron mis maestros de la escuela. Ya después, como vivíamos cerca del santuario, nos tocó ir al catecismo con el padre Guerra, y allí ya conocí el texto clásico que aquí en León es muy popular, el chiquito que tiene la imagen de Jesús en la portada.
mi primera comunión, que durante años fue el texto que usábamos todo mundo. De hecho, creo que hay hasta memes del catecismo del padre Guerra. Y allí pues ya era un poco distinto, sobre todo por la redacción de los temas, que ya eran más adecuados al tiempo del Vaticano II, aunque realmente mi catecismo pues debe haber sido eso sobre el 79, 80. Después mis papás se cambiaron, bueno, nos cambiamos todos, pero obviamente nosotros no nos preguntaron, nada más ahí vamos todos de borras, para la parroquia del Señor de los Milagros. Y cosa curiosa, en esos años del 83, 84, ya existía la catequesis escolarizada allí. Yo creo que fue una de las primeras parroquias que la implementó. Y pues recuerdo a Trini, la famosa Trini, que muchos de nuestros amigos de Gaudium seguramente la recuerdan, que por cierto hace poco estuvo delicada de salud. Un saludo para ella y para Lupe Frausto, la sobrina del padre Juan, que también estuvo delicada. Y ya de ese tiempo me tocó convivir, ya estaba yo en el seminario, con muchos muchachos que estaban en el grupo juvenil, algunos estaban en la Acción Católica, pero mi entorno de amigos eran chicos que eran catequistas. Yo creo eso es algo muy peculiar, que la mayor parte de los catequistas son jóvenes, aunque también hay personas mayores. Pero al igual que Panchote, pues me queda esa experiencia. Mi madre también fue catequista, mi hermana, en esos grupos de don Juan Frausto, en el Señor de los Milagros. Y cómo era esa preparación, que eso lo vemos reflejado ahorita en este número de Gaudium de esta semana. Los invitamos a que lo lean, porque así lo vivían los catequistas, no solo por el convencimiento de darlo de manera escolarizada a sus alumnos, sino de que ellos mismos lo traían, lo volvían vida y transmitían eso. Entonces, eso es algo muy importante, el que veamos la catequesis no como el simple hecho mecánico de repetir miles y miles de veces las mismas preguntitas al punto de grabártelas y que llegue a hacerse estudioso ese sistema, sino el hecho de que la catequesis se convierta en un reflejo de la vida real, de lo que vives en el trabajo, de lo que vives en la familia. Pienso que esa es una de las grandes virtudes de la catequesis escolarizada, cuando se aplica de la manera que debe ser, claro. Cuando uno va al catecismo, conoce a decenas de niños que en el momento nos volvemos amiguitos todos en el catecismo. Una de las experiencias que yo tengo grabadas, que ocurrió años después de haber estado en el catecismo y realizar mi primera comunión, fue que algunos de esos niños ya convertidos en jóvenes no volvieron a acercarse a la iglesia, se apartaron, y algunos decían pues que se habían cansado. Algunos venían como yo de colegio parroquial y ya no querían tener nada que ver con la iglesia, y otros simplemente en ese tiempo pues se cansaron y ya no querían saber nada. Platicaba este fin de semana con otras personas sobre el tema que íbamos a abordar hoy, y ellos decían que su preocupación era esa, que si al volver escolarizado todo la catequesis no iba a cansar a los niños y los iba a alejar de la iglesia, que al fin y al cabo el catecismo es nuestra introducción y es lo que nos va formando como católicos enamorados de Dios. No sé, Paco, ¿tú qué opines? ¿O en qué ha cambiado la iglesia en estos días para mejorar ese aspecto? Bueno, en eso que señalas es muy cierto. De hecho, pues es un fenómeno un poquito que llama la atención, cómo precisamente de escuelas parroquiales o de escuelas religiosas, de hermanas religiosas, luego surge como una especie de aversión de parte de quienes estudiaron en ello. Sin embargo, pues todos han pasado por ahí. Ahora, también aquí tendríamos que distinguir a qué nos referimos con que ya nunca se volvieron a parar en una iglesia, y la vida de cada persona y las decisiones que va tomando en torno precisamente a la misma fe. Siento que
el usar como pretexto que escolarizando la catequesis, los niños se van a alejar una vez que concluyan su ciclo, creo que no. Creo que más bien depende de los métodos, más bien depende de la empatía y del cariño que los catequistas pongan en el proceso, porque al final del día, también como tú mismo lo dijiste, empiezas a hacer comunidad ahí y siento que si se lleva bien el proceso, los niños más que terminar aborreciendo la fe, pueden llegar a cumplir lo que es el ideal de la formación, que es el encuentro con Cristo. Entonces yo pienso que una cosa es el tema educativo formativo y otra cosa también son las circunstancias, las decisiones que la persona vaya tomando, porque también es muy cierto que una persona que no se acerca a la parroquia o que no está en un grupo no quiere decir que no tenga fe o que no signifique para esa persona nada a Dios. Hay diferentes contextos personales, sociales, que a lo mejor no dejan que la persona pueda acudir de una manera cercana a la parroquia, pero pues a lo mejor sigue viviendo esa fe, esa moral, esos valores en sus contextos donde se desempeñan. Entonces, sí, una parte tendrá la responsabilidad del catequista, que al final del día son los que están ahí en el primer renglón de la batalla, pero también una parte pues es la decisión personal que cada uno de nosotros vamos tomando. Y aquí de una vez quiero agregar esto, mucho depende también la actitud de los padres de familia. Recuerdo que cuando empezó esto, porque esto empezó hace como algunos años, no muchos, los primeros que se quejaban, que no estaban de acuerdo y demás, eran los padres de familia. Y lamentablemente los niños van a tomar la actitud del padre de familia respecto al tema, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver también los papás. Los papás son los primeros catequistas, los papás son los primeros educadores en la fe. Y nos hemos confundido, y esto he platicado con varios catequistas al respecto, inclusive alguna vez también se lo escuché decir a Monseñor Juan en algunas de sus visitas pastorales, decía, no se confundan, el catequista auxilia en la educación en la fe, pero los primeros responsables son los padres de familia. Yo creo que, fíjate, es muy interesante ver cómo de alguna manera llegaron a mezclarse los dos temas. El de la semana pasada que abordamos, que era la educación a distancia. Y en su momento también mencionamos la importancia que iban a tener los papás en la formación de los hijos. Y siempre lo han tenido. No es responsabilidad nada más de la escuela, que es lo mismo que nos estás comentando ahorita. No es solo responsabilidad del catequista formar a un buen católico. Es el amor que el padre y la madre le van a demostrar que le tienen a su fe. Si hay papás que están alejados, que no se persignan, pues el niño difícilmente va a sentir un apego y lo va a hacer por el compromiso de tener que lograrlo o por la promesa de la fiesta, que es ya ahorita el motivo, ¿no? Más de los papás que de los niños muchas veces. Pero hablando ahorita mencionando que se entrelazan los temas, y tú mencionabas dos palabras, Paco, que era estrategia y método, que muchas veces son como que palabras que les vamos a escuchar más a un maestro de primaria, a uno de secundaria. Chuy, no sé tú qué nos puedas comentar. ¿Quién prepara a los catequistas? Parte de lo que se platicaba es que todos los catequistas tienen una enorme voluntad. Los que yo he conocido van con una alegría inmensa, pero yo creo que tiene que decirse muchas veces, la buena voluntad no genera buenos maestros. También tiene que haber una preparación de por medio. Chuy, ¿tú qué opinas? Mira, yo veo desde hace años un interés muy genuino de la dimensión de evangelización y catequesis. Y ahorita que hemos platicado con el padre Polinar y antes cuando estaba el padre Joaquín también, sigo percibiendo que está ese interés genuino, están preparando documentos, lo que llaman ellos subsidios, pero sí hace falta preparar mucho más a los maestros catequistas, ¿se entiende? Si es un problema para los maestros en una escuela académica, pues imagínate el problema en la catequesis, porque obviamente nos estamos enfrentando a los mismos problemas y tal vez más de las escuelas
como instituciones. Cuando es una escuela parroquial, pues ya tenemos ciertas instalaciones en la parroquia. Pero imagínate las parroquias que no tienen una escuela y que tienen que montar sus grupos de catequesis en las bancas del mismo recinto, en el atrio, en donde tenga que ser. Eso por la infraestructura. Ahora se pone peor, como bien lo señalas, la parte de prepararlos. ¿Quién los debe preparar? Pues en primera, el cura regularmente le atora y hace su propia escuela para sus catequistas. Pero está esa parte institucional en nuestra diócesis donde la dimensión de evangelización está haciendo un esfuerzo grande, ya, insisto, de años, y ahorita lo está reformulando. Nuevamente los invitamos a que lean el Gaudium de esta semana para que nos demos cuenta que hay una visión, yo veo muy clara del padre Apolinar y de todo su equipo sobre los retos que se tienen actualmente en la catequesis. Y el primer reto y fundamental es ese que mencionas, el hecho de cómo le voy a hacer para no aburrir a mis niños. No basta, como dices, con la buena voluntad de yo quiero ser catequista y aquí estoy. Qué bueno, se les aplaude y bienvenidos, pero hay que prepararse en esa parte de motivación, crear entornos adecuados para el aprendizaje, y más porque aquí no estamos hablando meramente de ese aprendizaje repetitivo de conceptos, sino que estamos hablando de la formación, y ese es el gran valor que puede tener la catequesis parroquial. También lo mencionaba el padre Francisco Becerra en la entrevista que le hicimos sobre escuelas parroquiales. Dice, es que el concepto de nosotros es educar para la vida, educar a esos padres de familia, educar a esos líderes, educar al futuro esposo, al futuro novio. La catequesis es tan importante que si llegara un día que consiguiéramos una catequesis escolarizada al 100%, yo pienso que hasta podríamos omitir el hecho de tener que solicitar pláticas prebautismales, preconfirmación, prematrimoniales, porque ese católico ya se formó en su espacio y en su momento. Entonces llegas, solicitas el sacramento, a lo mejor como el conocer, que pides una evaluación, una certificación y te das cuenta que sí, efectivamente esa persona está preparada, y ahorita no, pues tienes que solicitar una preparación especial porque es un hecho que la mayoría de nosotros pues, no llegamos preparados, por ejemplo, el matrimonio. Entonces, yo veo que el reto es grande, que lo están afrontando de muy buena intención y de la mejor manera que pueden, pero sí hace falta profesionalizar, que es una palabra que ha usado mucho don Alfonso también. El esfuerzo que hacen los catequistas es innegable y su nivel de compromiso también. Compartíamos ahorita recuerdos de los catequistas que nos tocaron en su tiempo. Ahorita que mencionaba Chuy todo este nivel de compromiso, vuelvo a recordar a la señora que me tocó a mí que me atendiera. Yo recuerdo que incluso en época de lluvia, ella atravesaba la lluvia y llegaba hasta el templo donde tenía que atendernos, sin saber, porque en ese tiempo no había celulares para confirmar si íbamos o no a estar. Pero es un compromiso que nace de los años y nace del esfuerzo. Ahorita pedirle a los padres de familia un compromiso con la iglesia es muy difícil porque yo creo, en mi opinión personal, que no se está entendiendo. Y hablar de los padrinos está también un poco peor porque los padrinos creen que son padrinos de la fiesta, no de la formación espiritual del niño. ¿O qué opinas tú, Panchote, sobre este tema? ¿Tú qué has visto? Bueno, yo lo veo en dos momentos, mira. Me ha tocado también, me ha tocado conocer los dos ambientes, tanto catequistas que hacen su trabajo de muy buena voluntad y con mucha pasión y mucha fe, pero lamentablemente les faltan los elementos pedagógicos, pero también me ha tocado conocer catequistas que están ya, inclusive que son docentes de carrera, que son docentes en activo, y que pues ejercen un trabajo muy bueno y que
van muy avanzados en el tema precisamente de la manera en cómo implementan los cursos de catequesis de manera ordinaria, ¿no? Respecto a lo que tú señalas de los padrinos, pues sí, es una triste realidad que generalmente se ve el tema del padrinazgo como un tema meramente social y no se le toma la profundidad que debe, en el sentido de que los padrinos son precisamente con quienes se comparte esa paternidad espiritual y moral de la formación de los niños que se les encomiendan y que no es un tema solamente de preparar una comida o solamente un tema de horas o de comprar un ropón o de comprar una vela, sino que sí existe esa carencia en la conciencia de las personas. Pero aquí otra vez volvemos a lo mismo. Desafortunadamente los procesos catequéticos en adultos apenas se están implementando. Y pongo de ejemplo varias parroquias, como por ejemplo San Felipe, Silao, Manuel Doblado, varias en León. Por ejemplo, acabamos de visitar La Joya, están implementando la famosa escuela de formación de agentes, que ya se tuvo que haber implementado desde hace muchos años, pero que pues, algunas de ellas se han truncado precisamente por la falta de tiempo, la falta de asistencia de los adultos. Siento que en gran parte el tema vuelve otra vez a estar en los mayores. Siento que si los mayores comprendieran precisamente la necesidad de la formación catequética, sería otra de la actitud. Sin embargo, a veces también no se comprende la grandeza del sacramento. Se piensa que el sacramento es solamente un tema social y se olvida precisamente de su trascendencia para la vida del cristiano. Es que es importante esa parte porque es prácticamente, yo lo voy a poner en esta forma. Tal vez va a sonar un poco chistoso o exagerado, pero es prácticamente un abandono. Les voy a poner, por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo. Mis padrinos de bautismo, nunca los volví a ver jamás. De mi padrino de primera comunión, creo que lo vi 10 años después de que hice mi primera comunión y de ahí no lo he vuelto a ver nunca. ¿Por qué lo pongo en el lado del abandono? Porque al menos cuando los eligieron y a mí me comentaban lo que era el padrino, era una persona que me iba a acompañar, que de alguna manera si yo tenía algún problema o una necesidad espiritual, nótese la gran franja espiritual, yo iba a poder acudir con él para un consejo, simplemente hablar y no lo tenemos. No sé si ustedes tuvieron la fortuna de sí tener más contacto con sus padrinos o también fueron, vamos a llamarnos ahorita huerfanitos, o también se volvieron huérfanos en su momento. Chuy. En mi caso, mis padrinos de bautizo fueron mis abuelitos, que pues fue muy, me causa cariño recordar eso. Pero pues obviamente ya no están aquí, eran más personas muy mayores. Eso es algo que también muchas veces, de hecho yo lo repliqué, yo también mis dos hijos mayores se los di a mis papás, uno y otro a los papás de mi esposa. Pero sí, la lógica ya después la entiendes que era habérselos dado a alguien de tu edad por si llegabas a faltar tú y que ellos pudieran hacerse cargo de esa preparación espiritual, de ese cuidado. Entonces, es parte de ese mismo aprendizaje que nos hace falta. Y pues sí, desafortunadamente es muy de nuestro entorno el hecho de verlo por una situación meramente social, a veces hasta de conveniencia, ¿no? Es que es el jefe o es alguien que tiene más recursos económicos y pues quiero emparentar con él, pues órale, que sea mi compadre. Y pues, como bien dices, el niño pues termina por, ¿y ese quién es? Pues tu padrino. Se acuerdan de él si les da domingo y si no, no se acuerdan del padrino y el padrino pues mucho menos del ahijado. Entonces, pues sí, hasta ese nivel hay que llevar la preparación, porque efectivamente luego yo veo en redes sociales comentarios a veces
de personas que dicen, ¿por qué no aceptan de padrino a la persona que yo quiero, que es mi primo, que es mi abuelita? Pues no es católico, pero es mejor que muchos católicos, o no está casado, pero es mejor que muchos casados. Pues sí, puede ser una excelente persona y no se lo discutimos porque ni siquiera conocemos a esa persona, pero lo cierto es, dentro de nuestro entorno, y soy católico y quiero que mi hijo tenga un padrino que le dé ese acompañamiento, pues necesito a alguien que comparta esa misma fe y que le pueda dar ese sentido a la vida espiritual de mi hijo. De lo contrario, pues hasta uno puede llegar a preguntar, bueno, pues es que en realidad tú no quieres el sacramento para tu hijo, tú no me estás pidiendo realmente que Jesús se haga presente en su vida. Si lo que quieres es que tu hijo sea el embone para ese compromiso social, empresarial, laboral, lo que sea, pues mejor invéntate otra cosa. Algún día un buen amigo que es ateo, sí cuestionaba el que él quisiera que su hijo tuviera padrinos. Y luego ya en la plática que se hizo, dice, pues sí, quiero que tenga padrinos, pero no quiero que sea católico. Y yo le decía, pues, ¿para qué quieres que tenga unos padrinos entonces? Dice, no, pues es que esa parte, la familiaridad y todo, le digo, pues es que ya tienes muy buenos amigos. No inventes una relación donde no hay. Entonces, a veces suena duro decirlo de esta manera, lo dicen muchas personas, pues entonces, ¿cómo quieren que no se vaya la gente? Pues es que en realidad no queremos católicos así, que nada más estén por esa parte social, por esa parte de relumbrón de una fiesta. Y pues si no estás dispuesto a asumir todo el compromiso de lo que significa ser un padrino para ese chiquillo, pues no lo asumas. Yo veo cuando en las confirmaciones es algo que me llama mucho la atención y se me hace muy bueno que lo diga don Alfonso, cuando ya viene la profesión de fe y dice, en este momento los que digan sí me comprometo a estar aquí con este niño, levanten la mano y diga sí. Y si no lo van a hacer, pues no la levanten. Pues ¿para qué? ¿Para qué estamos simulando? No tiene caso. O no sé cómo lo vean ustedes. Efectivamente, es un compromiso, y ahorita lo mencionaba Paco hace unos minutos, es un compromiso que tiene que nacer no durante las pláticas para ser padrino, es un compromiso que te van haciendo desde que tú eres niño y tú recibes esa formación en tu casa. Si la formación va deficiente, el producto final pues es deficiente, y si se eligen de padrino, pues vas a ser un padrino ausente. Ahorita el tiempo, ahorita de momento pues el tiempo lo tenemos encima, podríamos pasarnos horas platicando sobre este tema, es un tema que siempre da para anécdotas, más a ustedes que están en las confirmaciones, que ven la alegría de los niños cuando reciben el sacramento, incluso de las fotografías que yo aprecio de los padres cuando entregan el sacramento, de Monseñor Alfonso cuando entrega el sacramento, es muy grande, es una satisfacción que se le nota. Pero como les digo, lamentablemente el tiempo lo tenemos encima, pero no me gustaría terminar esta charla de café sin volver a invitarlos a que este domingo 23 de agosto a las 11 de la mañana compartamos junto la misa por el Día del Catequista, que va a presidir a Monseñor Alfonso Cortés, arzobispo de León, e invitarlos a todos ustedes, amigos de Gaudium, a que sigan la misa en transmisión en vivo desde la página de la Arquidiócesis de León, del Semanario Gaudium, Radio Cristo Rey y de TV4 también. Paco, Chuy, ¿algún comentario final que quieran hacer para esta transmisión? Pues solamente volverles a recomendar la edición de este próximo fin de semana, ya que, como bueno, a lo mejor no lo saben, pero para eso está el Gaudium, para que lo sepan, se acaba de lanzar un nuevo directorio general para la catequesis y se escribieron varios artículos acerca de él. De hecho, se fue desmenuzando en varias entregas ahí mismo en el semanario. Entonces, porque luego a veces también dicen, no, es que cómo se están preparando, qué material utilizan. Bueno,
sí existen materiales en la iglesia, sí existe formación en la iglesia, sí existe estudio catequético en la iglesia, y ahí está. Entonces, pues cierro nada más invitándolos a que adquieran su semanario Gaudium, ya sea en la plataforma digital o ya sea en vivo con su voceador o en sus parroquias, que se informen, y pues es un placer seguir trabajando para ustedes y esperemos que nos lean mucho. Es importante recalcarlo, ya estamos en los puestos de periódicos, cada vez conquistando más y más espacios con esta labor de evangelización, de información de lo que es el entorno católico. Y pues yo también quiero aprovechar para mandar un abrazo a mis amigos catequistas. Tengo incluso alumnos contemporáneos. A muchos seguramente los vamos a ver a través de las redes sociales en la misa, y otros pues en estos días estaremos en contacto. Créanme que es una gran labor la que hacen, y debería haber un día del catequista cada mes, porque de ese tamaño es la labor que están haciendo. Muchas felicidades también. Felicidades a ustedes. Y créanme que desde Gaudium, con todos los colaboradores, reconocemos mucho su esfuerzo y los invitamos a no rendirse. En algún momento, todos los que estamos desde este lado de la línea de formar a los pequeños católicos, vamos a empezar a hacer nuestra parte para formar un equipo, ustedes y nosotros. Los invitamos a que sigan pendiente del contenido de Gaudium. No olviden este domingo buscarnos. Hasta luego. Hasta luego. Y la próxima semana nos vemos en nuestra charla de café. Así es. Aquí los esperamos. Estamos preparando las tazas, pero después vamos a tener así a café. Nos vemos. Ya. Una producción de Semanario Gaudium para Codipac León en colaboración con Cultura Digital. Esto fue un café en Gaudium.